Hola a todos, desde la Biblioteca Luis Borja Barón Arango, sede Ternera de la Universidad Tecnológica de Bolívar, le damos la bienvenida una vez más a Visor, nuevas visiones, miradas cercanas. Desde ya les contamos que Visor viene cargado con muchas sorpresas, nuevos temas y nuevos rostros que harán parte de nuestro equipo de trabajo. Así es, Regina, este será un espacio lleno de cultura, conocimiento, música y entretenimiento para todos nuestros televidentes, así que ya sabe, no puede cambiar el canal y mucho menos el programa. Tienes toda la razón, para hoy Visor está lleno de letras, títulos, escritores, obras de historias inspiradas sobre Cartagena. Sin más preámbulo, demos inicio a una nueva emisión de Visor, nuevas visiones, miradas cercanas. Escribir es uno de los oficios donde la ficción o la realidad se convierten en el motor y eje central de toda una historia. Óscar Collazos, periodista y escritor, y Gustavo Tatis Guerra, periodista y poeta, ambos docentes de la UTB, hablaron con nosotros, nos contaron acerca de la literatura hecha por cartageneros, de su historia y de los personajes destacados en la ciudad. La evolución de la literatura realizada e inspirada en Cartagena ha estado fundamentada en lo cotidiano, en recrear los aspectos históricos, como lo expresa Óscar Collazos, que dejaron huella y se convierten en personajes y elementos, con toques de ficción, magia y fantasía. Yo diría que la evolución ha ido desde recrear asuntos históricos de la vida de Cartagena hasta asuntos de la vida cotidiana actual. Por ejemplo, un escritor además rebelde, divertido como Efraín Medina, habla de una Cartagena fantasmagórica, ¿no? La ciudad inmóvil. Y para Efraín Medina, que es un provocador, la ciudad inmóvil es esa Cartagena que se resiste a cambiar y se resiste a aceptar los cambios culturales, morales, éticos en su vida cotidiana. Luis Carlos López, Germán Espinosa, Gómez Hattin, entre otros escritores y poetas nacidos y criados, o aquellos enamorados pertenecientes de otras tierras ajenas a las cartageneras, que buscaron inspiración en los problemas y situaciones sociales, económicas y políticas que azotaron la Cartagena de los siglos pasados, la ciudad en la que por las calles rodaba la esclavitud, la Cartagena de la Inquisición y de las guerras, forman parte de la historia y la evolución de la literatura cartagenera. Es inevitable pensar en el gran poeta cartagenero del siglo XX, en Luis Carlos López, que siempre vio a la ciudad de Cartagena desde una mirada irónica y muy crítica. Yo creo que fue el gran mamador de gallo de la poesía colombiana y cartagenera del siglo XX. Yo creo que hay un segundo periodo, muchos años más adelante, y ese segundo periodo lo constituye un gran novelista, Germán Espinosa. La obra novelística de Germán Espinosa, Germán nació en 1936, si no estoy mal, y murió hace muy poco, hace unos 3 o 4 años, dejando una inmensa obra. La obra novelística de Germán Espinosa recoge la realidad de Cartagena desde el siglo XVIII. Entonces encontramos novelas como Los Cortejos del Diablo, que hable de la Inquisición en Cartagena en el siglo XVIII. Para el escritor y poeta cartagenero Gustavo Tatis, la evolución de la literatura en Cartagena ha sido un movimiento de matices, pintado con las distintas tonalidades de la realidad cartagenera. Yo empezaría por referirme a una novela de los años 60, escrita por un muchacho, Alberto Sierra Velázquez, 2 o 3 inviernos, que es una novela urbana que ocurre en Cartagena, que ganó un segundo premio departamental de la Extensión Cultural de Bolívar, y es una novela pionera de la ciudad como escenario ficcional urbano. Alberto Sierra logra, a través de un monólogo de una mujer en un apartamento en el centro amurallado, contar y narrar la soledad, la desolación en pleno invierno en Cartagena y la atmósfera de la ruina, de las destrucciones de las casas, de la atmósfera de soledad y amurallamiento, de tensión interior de un personaje urbano. Por supuesto que ha habido una serie de escritores que han marcado y han señalado un destino, un hito. El caso de García Márquez, que ha tenido como escenario a Cartagena sin ser cartagenero. García Márquez se ha apropiado de la historia de Cartagena, siglo XVII, XVIII, y se ha quedado
en la investigación de esas atmósferas de la historia, en novelas prodigiosas como El amor en los tiempos del cólera, que es la mejor novela sobre el siglo XIX en Cartagena. La evolución de la literatura cartagenera va orientada a mirar a Cartagena, su historia, su gente y todo lo que la compone como materia prima de la ficción, como inspiración divina para crear grandes y majestuosas figuras literarias llenas de magia, encanto, fantasía, fundamentadas en la realidad. Yo creo que ha habido una tendencia a mirar la historia de Cartagena como parte de la materia prima de la fabulación o de la ficción o del trabajo narrativo de ficción. Eso por un lado, la historia como parte del argumento de la ficción o del argumento novelesco. En segundo lugar, la literatura que se sumerge en la tradición oral, en las costumbres, en la riqueza verbal de los cartageneros. Jorge Artel, escritor y poeta cartagenero, se inspiraba en las vivencias y anécdotas de su tierra a la hora de escribir. Y aunque se graduó como abogado, su talento y vocación lo llevaron a ejercer el periodismo y a escribir poesía. Jorge Artel, su hijo, habló con Visor y nos contó acerca de uno de los más importantes exponentes de la cultura afrocolombiana. Conozcamos su historia. Noche de ron y tragedia, Chambacú y el Espinal, zambra de bogas borrachos por sobre el puente de Heredia, gritos de juerga y charanga que vienen de Mamonal, Portal, Ojiva, Farol, ciudad de los mil colores, puerto tatuado de sol. Agapito Anastasio de Arco, su nombre de registro, nació en Getsemaní un 27 de abril de 1909, en medio de una Cartagena azotada por la esclavitud. Su poesía, marcada por el tono marino del tambor y las gaitas aborígenes, reflejan esos sentimientos de una raza llena de sufrimiento y deseos de libertad. Aunque el 2009 fue su año, al ser nombrado por el Ministerio de la Cultura como el año de Jorge Artel, su historia comenzó muchos años atrás. Mi padre fue un humanista, ante todo. Fue un demócrata, ante todo. Una persona muy ecuánime, una persona muy justa y una persona que no toleraba ningún avistamiento de racismo en otra persona. En la época de la violencia, de los acontecimientos del 9 de abril, él tenía su oficina de abogado en Cartagena, había sido secretario de gobierno de Cartagena y había sido abogado de pobres de la gobernación de Bolívar. Profesión, derecho. Su vocación, escribir poesía. Su infancia y adolescencia transcurrieron junto a su tía y segunda madre, Carmen de Arco, la primera enfermera graduada en el exterior. La voz de los ancestros es el primer poema que escribió. Nació en aquellas tardes junto a su tío Joselito y fue dedicada a la mujer que lo vio crecer. Él acompañaba a su tío Joselito hasta altas horas de la noche al muelle, ¿no? A la bahía, y ahí empezaba él a mirar y a pensar. De hecho, años después, en esa misma bahía, él se tira a nadar en la madrugada y cuando sale de nadar ya escribe La voz de los ancestros. Jorge Artel empieza a utilizar todos los elementos indios, los elementos marinos, y el hilo conductor es el mar, ¿no? Y el hilo conductor de todos esos mensajes también es el tambor, ¿verdad? Un elemento africano que está allí y es el que le da vida a la poesía y es el que le da vida al negro en cada una de sus actividades, ¿no? Tambores de la noche, su poema más recordado y conmemorado, lleva consigo una particular historia. Tambores en la noche es toda una recopilación de la poesía, de poesía juvenil. Es poesía escrita entre los 17 y 29 años, ¿no? Entonces, lo que el poeta maneja allí es una emoción plenamente marina.
Luego de ver la nota realizada a Jorge Artel, es tiempo de nuestro primer corte de comerciales, pero no se muevan de sus televisores porque cuando regresemos les tendremos una historia llena de literatura. Su protagonista es el ganador del tercer concurso nacional de cuento RCN y Ministerio de Educación Nacional.